acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Muy buenos días para todos. Aquí comenzamos una nueva semana de actividades. Empiezo por algo que les voy a mencionar constantemente en los programas de esta semana. Sábado 31, papel y lápiz, se agendan de una vez. Sábado 31 de agosto, para que cerremos el octavo mes del año muy bien. Jornada especial de vacunación desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Más de 100 puntos habilitados, la red pública, la privada, para cubrir toda la población. Estamos dedicando esta jornada especial de vacunación a los niños menores de 5 años para que ellos completen todo su esquema, a las mujeres en edad fértil para proteger a esa futura mamá, para proteger a esos niños que vendrán y a los adultos mayores contra la influenza. Vamos a aprovechar esta jornada. Este servicio lo tenemos gratuito, repito, está en más de 100 puntos, red pública, red privada. Es más, si usted tiene dudas dónde se puede hacer vacunar, si usted nos llama, sale al aire, me dice, mire, yo vivo en tal parte, en tal comuna, yo aquí tengo a la mano el listado de todos los puntos de vacunación, los puedo orientar. Muchas veces, sí, yo vivo en Laureles, vivo en Santo Domingo, pero no sé, en la Comuna 1, entonces yo le puedo decir en el Centro de Salud de Santo Domingo, en el Centro de Salud de Carpinelo, Centro de Salud del Popular, en fin, si necesitan orientación en ese sentido, llamen que con mucho gusto los oriento. Vamos a aprovechar de muy buena manera esta jornada especial de vacunación. Siempre la aprovecha la comunidad, pero todavía tenemos una meta importante y un reto grande en materia de vacunación. No queremos ni un solo niño desprotegido sabiendo que estas vacunas son gratuitas. Este sábado entonces es la oportunidad para ponernos al día y así como dice el lema, si todos tenemos las vacunas, nuestra familia está protegida. Menores de 5 años, mujeres en edad fértil, es decir, hablamos de los 10, de los 11 a los 45, 48 años de edad y hablamos de los adultos mayores. Hoy en Medellín Ciudad Saludable vamos a retomar un tema que ya en 3 o en 4 ocasiones hemos desarrollado en el programa, pero siempre con una óptica, con un énfasis, con una mirada distinta. Es el tema de la cirugía plástica estética. Insistimos en la definición del asunto, en la responsabilidad que hay que tener, en los cuidados que hay que tener, pero hoy nos vamos a enfocar a una población que desde la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Salud de la ciudad considera una población en alto riesgo porque pues, las estadísticas lo demuestran, porque estamos asistiendo a casos terribles en esa materia y es la población transgenerista. Si usted tiene preguntas, si tiene comentarios, si tiene reflexiones para el programa de hoy, empiece ya a marcar 441-2100 en la línea telefónica o en redes sociales, @Salud Medellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Invitados, varios, 4 invitados tendremos hoy. Empiezo con el doctor Carlos Eduardo Valdivieso Gelbes, es cirujano plástico y es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Doctor Valdivieso, bienvenido, muy buenos días. Muy buenas tardes, Felipe, muy complacido de estar aquí en tu programa. Ese Valdivieso santanderiano, ¿usted es santanderiano? ¿De dónde es usted? Yo soy tolimense, pero de origen santanderiano también, sí, claro. Sí, porque ese Valdivieso, ubicándolo geográficamente, es de los Santanderes. Totalmente santanderiano, un pueblo que se llama Girón, Santander. De Girón, bellísimo Sí, pueblo. ¿Usted está radicado en Medellín? Sí, hace muchos años. ¿Y trabaja aquí y aquí ofrece sus servicios? Sí, correcto. Estamos aquí en Medellín hace mucho tiempo ya, ya llevamos muchos años y tenemos nuestro consultorio aquí y trabajamos acá. Walter Bustamante Tejada, segundo invitado de esta mañana en Medellín Ciudad Saludable, es historiador y es asesor en diversidad de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Walter, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio y por poder hablarle a la ciudad de una de las necesidades que tiene la población transgenerista y la importancia del reconocimiento de sus derechos. 441-2100. Doctor Valdivieso, hablamos efectivamente de los transgeneristas como una población en riesgo. Es una población que acude, no sé si masivamente, a los servicios que ustedes, los cirujanos plásticos estéticos, ofrecen. Correcto. Nosotros, lo que pasa es lo siguiente. El paciente transgénero, recordemos que es aquel paciente que tiene una orientación y una identidad, y en especial la identidad sexual de él no corresponde a su físico, al cuerpo que él tiene. Es un hombre que se siente preso, que siente que no es hombre sino es mujer, y entonces está preso esa mujer en el cuerpo de un hombre, o en el caso contrario, una persona que tiene el sexo femenino pero se siente hombre y ella dice, yo estoy presa en este cuerpo de mujer, yo quiero ser hombre. Esos pacientes necesitan básicamente 2 tipos de procedimientos y los requieren,
Y nosotros los médicos, los cirujanos plásticos, tenemos que ofrecérselos. ¿Por qué? Porque la perspectiva del cirujano plástico tiene que ser una perspectiva más aristotélica. La parte religiosa la tenemos que respetar profundamente, las creencias de cada uno, pero nosotros los médicos no podemos hablar desde el punto de vista de la religión, sino desde el punto de vista más aristotélico de hacer el bien a nuestros congéneres, a las personas. El juramento hipocrático nos obliga a responder a las necesidades del paciente que así lo requiera. Entonces, no puede ser dable, y eso es claro, que un cirujano plástico le niegue los servicios a un paciente transgénero. En eso yo creo que ya afortunadamente hemos avanzado muchísimo y la mayoría de los cirujanos plásticos legales, tanto en Antioquia como en el resto del país, le ofrecen a esta comunidad transgénera los servicios. ¿Cómo se sabe? Recordemos que una persona es un cirujano plástico, no. Consultarlo en la página de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica es la forma más fácil, pero también podríamos ir a la Secretaría de Salud de Antioquia en el 8º piso de la Alpujarra para consultar si la persona tiene, ese especialista que se dice cirujano plástico, tiene o no el consultorio habilitado en la Secretaría. Eso es muy importante y en ese tema queremos insistir hoy. Y siempre que hablamos de este asunto yo hago una especie de contexto de ubicación y es que lucir mejor, cambiar la condición física, es un derecho que todos nosotros tenemos. Es una posición individual que tiene que respetarse y que tiene que valorarse, pero ese lucir mejor no puede ser una excusa para asumir una cantidad de riesgos que incluso pueden llevarnos a la muerte. Por eso revisar la idoneidad y la profesionalidad del cirujano plástico es importante, revisar también el sitio donde nos vamos a practicar esos procedimientos. Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Me alegra que empiezan a llamarnos muy rápido hoy. Milena Quiseno, en el barrio Las Flores. Milena, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted, Milena, cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Te escuchamos. Yo le hago una pregunta al doctor. Lo que pasa es que a mí el año pasado me dio un absceso mamario, ¿cierto? En el seno izquierdo. Me lo drenaron porque era demasiado grande. Entonces me quedó una cicatriz. A los 2 meses de haberme hecho el primero, me repitió. Entonces la cicatriz fue más grande. La ginecóloga me recomendaba pues que me hiciera como el procedimiento de que no me quedara la cicatriz en el seno. Yo le quiero preguntar al cirujano, ¿se puede en este momento, o sea, yo estoy lactando, tengo una bebé de 4 meses, ¿se podrá después de que pase la lactancia? ¿Y qué recomendaciones o qué riesgos tengo en esa operación? Sí, naturalmente hay que examinarte en consulta, como todos los pacientes. Hay que recordar que hay que acudir a la consulta del cirujano plástico, pero te puedo decir que hay que terminar con la lactancia. Tienes 4 meses, lo recomendable como mínimo es que lactes a tu hijo durante 6 meses. Después de los 6 meses puedes acudir ya al cirujano plástico, te ordenaremos algunos medicamentos que frenan ese proceso de lactancia y podemos pensar en hacerte una reconstrucción, obviamente con la colocación de una prótesis que va a mejorar tanto esa cicatriz como darte el volumen y la forma que se pueden conseguir a través de una prótesis. Entonces, te aconsejo que vayas consultando de pronto en unos 2 meses el cirujano plástico para que te dé los medicamentos, que termine la lactancia y que vayamos programando esa reconstrucción. En todo caso, Milena, te recordamos que estamos promoviendo desde la Secretaría de Salud de Medellín esa lactancia exclusiva hasta los 6 meses y complementaria, ojalá hasta los 2 años, viendo todos esos beneficios que aquí en el programa hemos analizado y pienses en esa posibilidad que te plantea el doctor Valdivieso. Walter, ¿con qué enfoque, con qué criterio, con qué mirada se está viendo este tema desde la Alcaldía de Medellín, entendiendo, como lo dije al comienzo en la introducción, que estamos hablando, como hablamos de la población transgenerista, de una población en alto riesgo de malas prácticas? Sí, desde la Secretaría de Cultura nuestra tarea es trabajar con la ciudadanía en general para poder reconocer todas las diferencias que hay en la ciudad, ¿sí? Y por lo tanto todas las necesidades que tenemos de transformar ideas e imaginarios para poder generar unos ambientes y una ciudad para la inclusión. En lo que tiene que ver con la población transgenerista, en primer lugar tendríamos que llamar la atención sobre un asunto que la Corte Constitucional ha insistido mucho. Ahorita hablabas de cómo es de importante que todas las personas podamos tener una imagen de acuerdo con la que nos sintamos bien, ¿sí? En el caso de la población transgenerista hay que hacer una claridad y no es solamente un asunto de tener una imagen que les guste, sino como lo señalaba también ahora el doctor, es que puedan asumir una identidad que sienten que es la que tienen y que en la medida en que se asuma esa identidad que tiene que ver con las transformaciones corporales, se va a tener una mejor vida, una vida más digna, unas mejores condiciones de salud y una vida más plena para estar en cualquier lugar y para estar en la ciudad. Entonces, en primer lugar,
las intervenciones que se hacen en la población transgenerista es para que puedan acceder a la identidad que les permita la vida digna. Y en esa medida tenemos que trabajar, y lo que dice el doctor me parece muy importante, que los cirujanos, que los profesionales tengan conciencia, tengan claridad de la importancia de sus intervenciones, pero también como desde todos los lugares miramos qué hacer con el mismo sistema de salud para que se entienda que cuando una persona transgenerista requiere una intervención corporal, no es un asunto solamente de estética, sino que es un asunto del derecho, del acceso a una identidad y al libre desarrollo de su personalidad, que eso genera mucho conflicto, pero ya la Corte, por ejemplo, en la sentencia de tutela 876 del 2012, señala esos aspectos. No es un asunto solo de estética, no es un asunto cosmético, sino que es un asunto de dignidad y de construcción de una identidad de la persona. Nuestra cultura antioqueña, esa cultura paisa, es una cultura muy cerrada, muy conservadora en ese sentido. De entrada, el doctor Valdivieso nos hace un planteamiento muy claro desde el punto de vista médico, y la necesidad, si hay que hacerlo, se hace. Pero hemos mejorado esa cultura en Antioquia, todavía lo vemos con sesgo, con radicalidad, sin entender que esto es un asunto de identidad. Sí, venimos de siglos de educación donde nos han dicho solamente existen hombres masculinos que se identifican por unos órganos genitales y mujeres femeninas que se identifican por unos órganos genitales, ¿sí? Pero eso se ha educado, se ha enseñado y se ha mantenido por encima de la realidad, ¿sí? Siempre han existido las personas transgeneristas que se distancian de ese binarismo, que transitan por el género y que nos muestran muchas posibilidades de ser mujeres, muchas posibilidades de ser hombres, y que es difícil. En la ciudad, más o menos desde la década del 90, fueron personas desde movimientos sociales que empezaron a insistir en el reconocimiento de derechos de la diversidad sexual y de género, en este caso la diversidad de género, y es desde el 2004 más o menos que desde la alcaldía se empiezan las campañas, la promoción de los derechos, el hablar en la ciudad de la diversidad. Se ha hecho mucho, ¿sí? Hay temas que ya pueden hacer parte de la vida cotidiana, que se pueden mencionar, pero sí hay unas estructuras instaladas ahí que es muy difícil mover. Podemos decir, se ha hecho mucho, se ha avanzado, pero falta aún muchísimo más, porque es transformar unos imaginarios que están muy instalados. Doctor Valdivieso, cuando hablamos de cirugía plástica y estética, pues, hablamos también de riesgos. ¿Esas cirugías conllevan riesgos? ¿El paciente debe entender que hay riesgos o no hay ningún riesgo en este tipo de cirugías? Toda cirugía plástica tiene riesgos, Felipe. O sea, eso es lo primero que hay que entender siempre. Es una cirugía de riesgo, por eso es que tomamos todas las precauciones que tomamos. En el caso de los pacientes transgéneros, por ejemplo, yo acostumbro dividir las cirugías que hacemos tal vez en dos partes. Una son las cirugías que cambian la apariencia del paciente. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un paciente transgénero, de hombre para mujer, o sea, aquel muchacho con cuerpo de hombre que se siente mujer. Entonces, hablamos de las cirugías que cambian la apariencia del paciente y las cirugías genitales. La cirugía genital tiene unos compromisos y contempla una serie de responsabilidades muy grandes que en lo posible debe ser hecha por un equipo interdisciplinario donde hay un psicólogo, donde hay un psiquiatra, donde hay una persona del área quirúrgica como nosotros, o varias. A veces somos cirujanos plásticos, urólogos, etcétera, los que vamos a entrar en campo para hacer esa cirugía. La cirugía genital es más difícil, pero la cirugía del cambio de la apariencia, por ejemplo, en este caso, la colocación de unos implantes mamarios para aumentar volumen de las mamas en una persona que se siente mujer, la posibilidad de colocar implantes glúteos, las prótesis glúteas, por favor, las amigas que nos están escuchando, de ninguna manera inyecciones de silicona, inyecciones de biopolímeros, por favor, no. Unas prótesis glúteas bien colocadas en las manos de un cirujano plástico, estas cosas cambian la apariencia. Entonces, hablaríamos de las prótesis mamarias, las prótesis glúteas, el cambio facial. El rostro es masculino o femenino por una serie de rasgos que tenemos en el rostro. Entonces, ¿nosotros podemos feminizar un rostro masculino? Pues claro que sí. Si yo hago una serie de modificaciones en ese rostro de un hombre, lo puedo hacer parecer una mujer. Claro, tenemos la capacidad plena de hacer esto, pero debe ser hecho por un especialista. Ahora bien, cuando ya entramos en el área de la cirugía genital, es diferente. Y esa cirugía, yo recomiendo que en este caso vayamos a lugares donde hay un equipo interdisciplinario que pueda tratar este tipo de asuntos. Perdóname, Felipe, Walter. Quería ampliar un poco en el contexto frente a lo que plantea el doctor, y es
¿por qué muchas veces esta población llega a inyectarse aceite, llega a inyectarse silicona? Aceite de cocina, sí, llegan a inyectarse. Hemos asistido a casos terribles. Claro, me parece que es muy importante que estemos trabajando el tema de la prevención y que las personas sepan que hay procedimientos que no son aconsejables y que no son posibles, ¿sí? Pero también preguntarnos por qué llegan a esas situaciones. Y es porque cuando se llega a pedir el inicio de la transformación corporal, todas las barreras culturales, ¿sí? Que hay para permitir, y por lo tanto en el sistema, para permitir que una persona acceda a los cambios. Y que entonces, como no se reconoce aún plenamente como un asunto de un derecho, las que lo consiguen generalmente, bueno, entonces inician el proceso, la tutela, se les concede la tutela y empiece el acompañamiento por el grupo interdisciplinario, pero muchas no acceden a esto y entonces toca hacerlo de manera particular, que es supremamente costoso y muchas veces no se tiene la capacidad, pero sí la necesidad de sentirse, de parecerse a esa identidad que se siente que se tiene. Entonces ahí es donde vienen todas estas situaciones problemáticas. Entonces es la invitación a la población trans al cuidado frente a esas intervenciones que se hacen de manera negativa, pero también a nosotros como instituciones de qué manera hacer para que se puedan ir dando las transformaciones y las posibilidades para que esta población acceda a ese derecho que tiene tener una identidad. Para ir a la pausa, invitándolos nuevamente a participar, 441-2100 o en redes sociales. Digo, para ir a la pausa, doctor Valdivia es un profesional que no le explica a su paciente los riesgos que asume en una de estas cirugías. Es un profesional responsable, serio, es un profesional en el que se puede creer. Creo que no es una persona responsable, porque acordémonos que los actos médicos tienen que tener un consentimiento informado. Y para que haya un consentimiento informado, pues tiene que haber información. Es decir, uno tiene que saber a lo que se está sometiendo y los riesgos que corre, sin duda. Hacemos la pausa y regresamos en segundos para seguir desarrollando este tema hoy aquí en Medellín Ciudad Saludable. En Telemedellín aquí te ves. Entonces, esta era toda la zona industrial y por eso quedó este tipo de fachada. Pero lo enriquecieron con la cultura. Sí, bien bonito. Y ahora que estamos aquí, recuerdo el trabajo de la profe Liliana Vázquez, que tenía la capacidad de inspirar a sus estudiantes para que de un lienzo crearan una obra de arte. Y sabes que eso también lo podría trabajar el maestro Juan Rico. Es un maestro muy sensible y entusiasta por la investigación. Él es capaz de hacer de cada situación un proyecto para trabajar con sus pelados. Tan bonito. Vení, vamos a ver qué están presentando en el MAM. Pues. Bueno, qué están exponiendo. Los poseedores pueden reclamar la restitución de sus tierras. ¿Qué es un poseedor? Poseedor es la persona que se cree y actúa como dueña de un predio. Lo usa, explota e incluso lo arrienda a otros, pero no tiene escritura, resolución del INCODER ni sentencia de un juez. La posesión se puede probar con contratos de compraventa, testigos del tiempo de la posesión del predio, así como los recibos de servicios públicos, de impuesto predial, los contratos de arrendamiento en los que el poseedor actúe como arrendador o cualquier documento que sirva para demostrar la vinculación con el predio. Puede presentar su caso ante las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad de Atención a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz.
la búsqueda de la belleza es un tema que sin lugar a duda inquieta tanto a hombres como a mujeres, especialmente en la actualidad cuando la oferta de tratamientos y de cirugías es tan amplia. En el caso de la comunidad LGTBI, dichas ofertas les proporcionan la oportunidad de generar cambios físicos, los cuales les ayuda a sentirse más conformes con lo que para ellos significa la armonía de sus cuerpos. Es así como la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, en medio de la búsqueda constante por alcanzar dicha comodidad, pueden caer en el error de acceder a los servicios ofrecidos por personas inescrupulosas, que por menos dinero les prometen todo tipo de cirugías y procedimientos que no cuentan con las normas sanitarias ni legales que son exigidas por la Seccional de Salud de Antioquia y por la Secretaría de Salud de Medellín. Las consecuencias de una mala cirugía no solo influyen de manera física en quien se somete al procedimiento, sino también a nivel psicológico, además de afectar los círculos familiares y sociales de la misma persona, pues deben enfrentarse y asumir las consecuencias de una mala decisión. La publicidad llamativa y los bajos costos nunca estarán por encima de nuestra salud. Por eso, antes de un procedimiento quirúrgico, busca información tanto del médico que realizará la cirugía como del lugar o centro de servicios médicos en el cual se llevará a cabo. Y eso es clave, que le hablen de los riesgos que trae la cirugía, que se demuestre la idoneidad del profesional, que se indique claramente cuál es el centro de salud, la clínica, el hospital donde se va a realizar, porque es que hay que mirar todo tipo de cosas. Si partimos del hecho que nos decía el doctor Valdivieso hace un ratico, siempre hay riesgos con la cirugía, pues tenemos que mirar que ese centro de salud tenga unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados especiales, es decir, las herramientas necesarias por si se presenta alguna complicación. En Santo Domingo está Orlando Ortiz. Orlando, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenido, Orlando, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Lo que pasa es que yo quiero hacer una especie de crítica como respecto al tema y también respecto a los médicos. El médico y el historiador hablaban del juramento hipocrático y de los derechos y la dignidad. Pues yo tengo algunos problemitas de piel y me ha tocado asistir a muchos centros y veo que la atención es muy regular, es más bien malita. Sí. Me parece que los derechos y la dignidad y el juramento hipocrático pues no se cumple. El caso con estas cirugías para estas personas, ahí pues falta demasiado responsabilidad por parte de las entidades encargadas de vigilar. Apoyo las demandas que ha hecho este concejal a estos centros malos y responsables. Sí. Entonces, mi llamado es, ahorita sale mucho personal joven de las universidades y me parece que les falta en su universidad que trabajen mucho con el juramento hipocrático y con los derechos y la dignidad. Muy bien, Orlando, muchas gracias por sus comentarios, son muy valiosos. Esta es una tribuna abierta precisamente para poder expresar todo lo que pensamos y sentimos, ubicados por supuesto en este tema de la salud, Medellín, ciudad saludable. Y usted se refiere al concejal Bernardo Alejandro Guerra, que ha sido un batallador desde el Congreso de la República, desde el Consejo de Medellín, en busca de buenas prácticas y de que se cierren esos sitios que representan un riesgo altísimo para quienes legítimamente tienen y toman ese derecho de cambiar su imagen física o hacer alguna transformación. Pero hay un asunto, doctor Valdivieso, que plantea Orlando, y es la capacidad, la responsabilidad. Yo hablo de la idoneidad del profesional. Un cirujano plástico estético, ¿qué formación adicional a la medicina general tiene? ¿Durante cuántos años? ¿Puede hacerse esa especialización en Colombia? ¿Tiene que hacerse fuera del país? Bueno, entonces, un cirujano plástico es primero un médico general que termina el ciclo de formación de médico, que son 5 años, después hará su año de internado, que es un año más, o sea 6, y después para conseguir el registro médico en Colombia tendrá que estar 1 año trabajando en algún hospital donde haya servicios rurales. Entonces son 7 años en total para tener un registro médico. De ahí para allá el cirujano plástico entra a un espacio, Felipe, donde tiene que presentarse a un concurso en Colombia
o en el exterior para ser especialista en cirugía plástica. En Colombia hay, aquí en Medellín tenemos reputadísimo el servicio de la Universidad de Antioquia, el doctor Wolf, que es su director, donde uno puede hacer cirugía plástica en 4 años. Entonces sí hay la posibilidad en Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en otras universidades públicas del país y privadas hay posibilidad de hacer cirugía plástica. Ahora bien, en otros países, por ejemplo, yo me formé en Brasil, yo fui a Brasil y presenté un concurso público en Brasil, allá son 5 años, es un año más que en Colombia. En Estados Unidos son 6 años de formación para ser cirujano plástico. Igual que ocurrió aquí, se presentan 500 médicos para un cupo, probablemente. Habrán 500 médicos para conseguir un cupo de cirugía plástica en la Universidad de Antioquia, o de pronto más. El doctor Wolf diría que de pronto más, me parece que puede ser. Y en el exterior es más o menos lo mismo, o sea, los cirujanos plásticos nos presentamos todos a un concurso donde había 500 personas y salió uno, es lo más probable. Entonces, después de eso, terminamos nuestra especialidad y comenzamos a ejercer como especialistas. O sea, la formación mínima en Colombia 4 años, pero oscila entre 4 y 6 años. Usted de entrada nos hace una recomendación muy puntual y es visitar la página de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica para verificar si ese cirujano plástico está allí registrado y eso lo avala para el procedimiento. Pero ¿con qué criterios recibe la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica a sus profesionales? ¿Todos los cirujanos plásticos de este país están en la sociedad o algunos no? Muy bien, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica no es un club, sino que es una institución gremial y científica. Entonces ella va a hacer un análisis de la hoja de vida de la persona, de sus estudios, etc. ¿La mayoría de los cirujanos plásticos estamos en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica? Sí, yo diría que la mayoría estamos ahí. Habrá unos pocos que no están ahí. ¿Por qué no están ahí? Hay razones múltiples. De pronto, algún doctor cirujano plástico de verdad no quiere estar en la sociedad por razones personales. Eso puede ocurrir. Entonces, ¿qué le queda a los pacientes? Si el paciente le dice cirujano plástico, yo no soy miembro de la sociedad, pues entonces el paciente puede ir a la Secretaría de Salud de Antioquia, al 8º piso de la Alpujarra, y allá pregunta si ese doctor tiene consultorio de especialista habilitado, Felipe, en la Secretaría de Salud de Antioquia. Si tiene consultorio de especialista habilitado, es un cirujano plástico, aunque no pertenezca a la sociedad, y eso tenemos que decirlo con claridad. Hay especialistas que son cirujanos plásticos y no pertenecen a la sociedad, la respuesta es sí. Pero la mayoría pertenece a la sociedad, la respuesta también es sí. Entonces es importante que tomen este portal de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, Secretaría de Salud de Antioquia, para que verifiquen, además de la posibilidad de ir al edificio Gobernación de Antioquia, en la Alpujarra, 8º piso, a confirmar. También pueden hacerlo de esta manera: www.dssa.gov.co. Está apareciendo en pantalla en este momento, www.dssa.gov.co. Walter, ¿cómo se acompaña esta comunidad transgenerista desde la Alcaldía de Medellín? ¿Qué acompañamiento, qué seguimiento, qué asistencia se le hace en este tema de la identidad y la búsqueda de su propia identidad? Desde la Alcaldía hay varios espacios, 2 de ellos podrían ser el Centro para la Diversidad Sexual y de Género, que hace parte pues, de otra secretaría, pero donde también acompañamos desde la Secretaría de Cultura en el acompañamiento en general a la población LGBTI, ¿sí? Y desde la Secretaría de Cultura en lo que tiene que ver con la promoción de los derechos y la educación de la ciudadanía para el reconocimiento de la diversidad. De todas maneras, desde ahí realizamos algún tipo de acompañamiento con colectivos que hay en la ciudad de personas transgeneristas, con mujeres y hombres transgeneristas que hemos ido conociendo en el transcurrir por la ciudad y el poder ir brindando ese acompañamiento. En este momento estamos dando inicio a una campaña con la Secretaría de Salud de prevención y de acercamiento a muchos grupos de personas transgeneristas, principalmente adolescentes. Hay algunos espacios en la ciudad donde se van haciendo más visibles en algunos días de la semana y donde es muy importante que les llegue el mensaje de: está bien, tenés derecho a una identidad, vamos a ver en qué medida podemos acompañarte, y también el seguir llamando la atención a 4 sectores, pienso yo, que deberíamos tener muy en cuenta en todo esto que se quiere. Se ha insistido mucho en lo del personal, los profesionales de la salud. Creo que otro es a la población trans, para que sea consciente de los riesgos a los que se expone, a la ciudadanía en general para la atención y el acompañamiento a la población, pero insisto también al sistema de salud, donde creo que la Secretaría de Salud, con todo esto que está haciendo, puede incidir bastante para que el sistema no ofrezca tantas barreras. Orlando nos hablaba
desde su situación, que es muy diferente en relación con la piel, pero creo que es que mucha gente podría tener sus experiencias por las cuales frente a la salud ha tenido barreras, ¿sí? La idea es cómo trabajar de manera articulada, de manera unificada, para ir desmontando tantas barreras que también las vive la población transgenerista. Pero venga, le hago una pregunta directa para recoger eso que usted me está diciendo. ¿El sistema facilita o bloquea la búsqueda de identidad de un transgenerista, de una persona que no se siente bien, está buscando su propia identidad? Primero, por lo general se accede por vía de tutela, ¿sí? La persona tiene que demandar, el que siente que su identidad es otra y que tiene que vivir su proceso, tiene que vivir el proceso de patologización. Desafortunadamente, una persona trans es mirada como una persona que tiene un síndrome por la que debe ser intervenida, y entonces por vía de tutela se le concede la posibilidad de acceder a todo el proceso de acompañamiento por endocrinólogo inicialmente, el proceso de hormonización, sí, todo el proceso que es largo para poder acceder a esa identidad. Pero nos encontramos con casos donde la persona tiene la tutela y hasta ahí llega, porque después el sistema ofrece barreras, ¿no? Que nos llega la cita o que nos llega la medicina. Más barreras que facilidades. Sí. Realmente. Y así tenemos que reconocerlos. El tema se lo consultamos también a los ciudadanos en la calle. Les preguntamos qué piensa acerca de las cirugías plásticas estéticas para la comunidad transgenerista y cómo cree que pueden evitarse complicaciones, qué deberían hacer. Revisemos estas respuestas que pueden ser bien interesantes. Son estéticas por vanidad, pues yo pienso que es una bobada, porque hay cosas primordiales como puede ser una cirugía estética para un niño que lo necesite, que se haya quemado, una persona enferma. Para mí eso es lo más importante que unos pechos o una nalga grande. La verdad, pues hay personas que son inconscientes sabiendo que la salud es lo primero y pues de cambiarse de sexo o algo así, de ponerse senos, tienen que ir a una persona especializada, ¿no? Como que queda la gente desfigurada, como queda cirugías al maleta, cirugías de garaje, todo. No, muy mal. Yo considero que cada quien está en su derecho de vivir su vida como mejor le parezca, y si la persona está satisfecha trasplantándose un órgano sexual, pues eso se le debería respetar. Yo pienso que deben de estar bien certificados por la ley, pues reunir todos los requisitos normales, pero igual me parece pues que eso es muy personal de ellos. No, pues cada cual con su rollo y con su gusto. Y con respecto a prevenir las enfermedades, pues no es sino tener un poco como más de conciencia y responsabilidad y cuidado con uno mismo. Simplemente, todo está muy expuesto y uno puede ser muy vulnerable a tantas cosas. Eso es un punto que es para tratar, para respetar, ¿cierto? Porque cada cual pues tiene el derecho a tener su vida como ella la eligió. Entonces yo creo de que es una cosa muy personal para ellos. Eso ya depende si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, eso es muy respetable. Y con respecto a que cómo pueden prevenir, pues asesorándose primeramente y lugares pues que sean reconocidos. Yo diría que cada cual de acuerdo a cómo quiera vivir, ¿cierto? Si con eso se sienten mejor, pues estoy de acuerdo con eso. Pensar es muy respetable, es como decisión de cada quien. Y para evitar enfermedades pienso que ir a un lugar acreditado, un lugar que sea serio, responsable, que uno tenga como credibilidad en el lugar, pienso que es como la opción que uno debe tomar. Y alegra frente al análisis de este tema ver un poco la mentalidad abierta y cómo poco a poco esa cultura cerrada, antioqueña, conservadora de la que hablamos al comienzo, pues se cambia por lo menos en estas respuestas. Walter, usted viendo las respuestas que acabamos de observar, ¿qué pensó? No, quedé gratamente sorprendido por escuchar por lo menos unas opiniones tranquilas y todas insistiendo en que cada quien pueda tener el derecho a sentirse bien, ¿sí? Porque es que de eso se trata. En la medida en que yo adquiero mi identidad, no le estoy haciendo daño a nadie. Estoy asumiendo mi identidad, puedo tener una vida más digna y una vida feliz. Doctor Valdivieso, hablemos un poquito del tema costos de estas cirugías, porque es que algo que nos está pasando es eso, la falsa publicidad soportada en bajísimos costos que llevan a muchas de estas personas, pero no solo a los transgeneristas, sino a muchas mujeres, incluso a hombres, a someterse a procedimientos riesgosos por el valor irrisorio de algunas cirugías. Y aunque eso puede variar en el mercado, pues supone uno que debe tener unos mínimos y unos máximos normales.
Sí, la cirugía plástica, como ya lo hemos dicho antes, es algo que tiene que ser hecha. La cirugía plástica estética, como lo puntualizaste, debe ser hecha por un cirujano plástico, no por un médico estético. Los médicos estéticos tienen su parte en el mundo de la estética, pero no deben operar. Entonces, una cirugía plástica debe ser hecha por un cirujano plástico. Dentro del área de las dos cirugías que yo te decía para transgeneristas, estamos en la cirugía de la apariencia, colocar unas prótesis. Walter, es una cirugía relativamente barato, eso puede oscilar, colocar unas prótesis entre 4.500.000 y 6 millones, pongamos. Eso vale una prótesis. Una prótesis mamaria. Si te están cobrando menos, tienes que ver qué te van a colocar, qué tipo de prótesis te colocan. Una prótesis glútea está por el orden entre 6.500.000 y 7 millones, 8 millones, por decir algo. Si ya te van a cobrar en colocarte una prótesis o algo en la cola que te aumente el volumen 1,5 millones, pues sospecha que ahí lo que te van a colocar es biopolímeros y estás en el lugar donde no debes estar. Ahora, ya las cirugías genitales, como hablábamos con Walter, no todos los pacientes transgéneros piden cirugía genital. Esa es una cosa clara. O sea, hay algunos que llegan hasta la cirugía de cambio de sexo, o sea, la parte genital, y hay otros que no. Hay pacientes que no quieren ese tipo de cirugía. Esas son cirugías muy costosas. Una cirugía de cambio de sexo en donde de un pene construimos una vagina puede ser una cirugía que valga 20, 30 millones de pesos o de pronto a veces mucho más, junto a todo el costo que tiene el tratamiento no solo quirúrgico, sino la parte médica que hay que hacer. Pero la parte de cambio de apariencia es cirugía relativamente barata, entre comillas, y es una cirugía que cualquier cirujano plástico está en capacidad de realizar. Gracias por ponerlo entre comillas, porque es que 4,5 millones, 6 millones, Walter, claro. Es decir, para muchos de nuestra comunidad trans no es tan barato, y ahí es donde, por el tema económico, acuden a otras prácticas donde se ponen en riesgo. Sí. Claro, es de lo más, de la radiografía clara de la situación, ¿sí? Frente a esos costos, entonces se buscan a veces esas alternativas, y ahí es donde las instituciones de salud tienen que estar atentas a qué modificar dentro de un sistema para que se pueda acceder. ¿Un cirujano plástico, doctor Valdivieso, puede hacer un cambio de sexo o debe estar acompañado de otros profesionales? No. ¿O quién guía, quién dirige, quién hace esa práctica? Bien, yo creo que eso debería ser realizado por equipos interdisciplinarios que normalmente en todos los países están en los hospitales universitarios. En el hospital universitario tenemos todo el equipo de psiquiatras, psicólogos, la parte de medicina interna, urólogos. Generalmente estas cirugías las hacemos en un grupo entre urología y cirugía plástica. Tanto cuando hacemos una vagina de un pene, un hombre con un pene, vamos a transformarlo en una vagina ese pene, necesitamos el urólogo, el cirujano plástico y a veces otras especialidades quirúrgicas. Y en la parte de lo contrario, cuando tenemos una mujer que quiere tener pene, esa reconstrucción también tiene que ver con el urólogo y el cirujano plástico trabajando de la mano. Entonces, me parece que no es bueno que ese tipo de cirugías, y yo tengo una opinión muy personal, que no es bueno que ese tipo de cirugías la hagamos cirujanos plásticos particulares, la genital, me estoy refiriendo a la genital, sino que la haga un equipo que debe estar normalmente en un hospital universitario, donde haya ese equipo y donde haya la posibilidad de tener todo el equipo completo. Es mi opinión. Sí, no, estamos completamente de acuerdo. Yo quería hacer énfasis en ese protocolo que se sigue, que la persona viva un tiempo primero con el cambio de su apariencia externa, que después pueda empezar el proceso de hormonización y que lo último que se llegue a hacer después de mucho tiempo, de muchos años, es poder hacer la reasignación genital, ¿sí? Y también quiero hacer énfasis en lo que dice el doctor, es muy importante, en la población transgenerista están travestis, transformistas, transexuales, son diferentes formas de ser hombres y de ser mujeres y que se viven simplemente con el cambio del aspecto exterior, con esas intervenciones corporales o con el cambio de sus órganos genitales. Doctor Valdivieso, ¿esas cirugías pueden hacerse de una vez todas o debe hacerse paulatinamente? Nosotros siempre recomendamos que haya un tratamiento paulatino de estos pacientes. Por ejemplo, en el caso de los hombres, comenzamos obviamente con la inclusión de las prótesis mamarias, comenzamos con una liposucción que nos permita dejar un contorno más femenino de ese cuerpo que inicialmente era un hombre. Luego pasamos a la parte de las prótesis glúteas, o sea, hay un proceso definitivamente, como tú lo dices, que tiene varios pasos. Y terminamos en la parte genital. Siempre habrá una graduación o un cambio gradativo de la persona. Proceso que puede tomar
¿Cuánto tiempo? También para que esta población que nos está viendo, que nos está escuchando, sepa que eso no se hace en 20 días o un mes. Claro. La mayoría de los procesos donde se hace, por ejemplo, yo me formé en Brasil, como ya dije antes, y en Brasil los hospitales en la Universidad de Pernambuco, en el estado, en la ciudad de Recife, en la Universidad de Pernambuco, que es una universidad muy importante de Brasil, se dura 2 años en el proceso. Hasta el cambio genital, 2 años. Walter, antes de despedirlo y agradeciéndole mucho, un mensaje final para ir a la pausa. Desde el punto de vista suyo como historiador, como asesor en diversidad de la Alcaldía de Medellín y hoy cerrando un poco este tema que estamos comentando. No, la invitación a la población trans, principalmente a las adolescentes, a que trabajen mucho por poderlo adquirir la identidad que sienten que tienen, pero siempre con el cuidado de su cuerpo. Y también la invitación a todas las instituciones que les toca atender y acompañar estos procesos para que lo hagan siempre trabajando por el reconocimiento de la dignidad de las personas. Tenemos la capacidad de asesorar, de acompañar a estas personas. Nos pueden buscar en la Alcaldía de Medellín. ¿Hay un número telefónico, algún correo para orientarlos? No lo tengo acá, no me lo sé. Pero sí hay. Pero sí hay, claro. Bueno. En la Secretaría de Cultura, por lo menos nosotros en lo que sea acompañar procesos también con la población trans. O sea, sí los podemos y lo estamos haciendo. Fácil, yo les voy a dar la línea única de servicio a la ciudadanía y a partir de ella llegan a la Secretaría de Cultura Ciudadana. 44 44 144. Muy fácil, 44 44 144, que los comuniquen con la Secretaría de Cultura Ciudadana para que obtengan asesoría, asistencia, acompañamiento en estos procesos. La pausa, doctor Valdivieso, le pido que se quede unos minutos finales y ya venimos a contarles una historia y a conocer más de cerca este tema. Regresamos en segundos. En Telemedellín aquí te ves. La denuncia ciudadana se ha convertido en la principal aliada de los organismos de seguridad. Denunciar si pagan. Tenemos que generar esa seguridad de que efectivamente cuando los ciudadanos se comprometen también y colaboran con la Administración de Justicia se producen resultados efectivos. La Alcaldía de Medellín invita a la ciudadanía a denunciar los hechos que le generan preocupación, con el fin de que las autoridades puedan actuar con celeridad y contundencia, como lo fue el caso de la intervención en el centro de Medellín. Nosotros queremos desde la Administración Municipal precisamente generar esos niveles de confianza, de tranquilidad en los ciudadanos y por eso lo estamos convocando para que denuncien, porque nosotros le estamos dando tránsito efectivo a esas denuncias, garantizando que efectivamente se judicialicen a los presuntos delincuentes de las actividades delictivas. Con la captura de los individuos que afectan la seguridad se brinda mayor tranquilidad a los ciudadanos. Eso es vida. Medellín, todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves. Mi nombre es Johan Gómez. Hace aproximadamente 5 años que utilizo la bicicleta como medio de transporte para trabajar, para estudiar, para encontrarme con los amigos. La bicicleta, aparte de ser un medio de transporte ecológico y económico, es un medio para moverse rápido en la ciudad. Una ciudad como Medellín, que está tan contaminada, tan llena de caos de tránsito vehicular, no llega ligero a su lugar de trabajo, a su universidad. Pero es que prefiero la bicicleta en vez de a un medio de transporte común como un bus, el metro, un taxi, un carro, porque normalmente me demoro, un ejemplo claro, desde mi casa a mi lugar de estudio y de trabajo me demoro aproximadamente 10 minutos. En un carro particular me demoraría el doble o hasta el triple muchas veces por el caos vehicular que hay. La bicicleta me ha servido para mejorar el ambiente laboral en la universidad. Llego nuevo de genio, se relaja mientras que pedalea. Se lee pues, de la rutina diaria del caos vehicular de la ciudad, aporta beneficios para la salud propiamente, cuerpo y mente, disminuye la posibilidad de tener ataques cardíacos, la resistencia física también aumenta un poco. Los mitos que se nombran por la bicicleta porque mucha gente no la usa es porque llegan fatigados, cansados, sudados a su universidad, a su lugar de trabajo. Y pienso que es totalmente errado el punto de vista. Porque primero no llega, pues puede que llegue cansado por falta de costumbre, no llega sudado, pero no después que te interfiera con tu labor, sea en la parte laboral o estudiantil.
invito a los televidentes de Medellín, ciudad saludable, para que hagan deporte, mantengan una vida sana, sin estrés, de buen genio, ya sea pedaleando una bicicleta, montando patines, caminando, haciendo prácticas de buena vida, actividad física para mantener una buena salud. Medellín activa y saludable. Todos los lunes tenemos esta sección donde mostramos ejemplos de personas que han cambiado su condición de vida y que se dedican a actividades que les permiten tener una mejor condición. Es el caso de Johan Gómez, ahí lo estábamos viendo. Tomó la decisión de utilizar su bicicleta para arriba y para abajo, para ir al trabajo, para todas sus actividades. Es uno de esos ejemplos que les mostramos los lunes en nuestra sección Medellín activa y saludable. Ya están con nosotros Natalia Loaiza y Tania Galvez. Natalia, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues bien, muchas gracias. Tania, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en la parte final de Medellín Ciudad Saludable. 8 minutos nos restan para concluir el programa, pero queremos mostrarles estos ejemplos también y queremos escuchar de Natalia y de Tania cómo ha sido ese proceso. Y empiezo con Natalia para que nos hables de cómo ha sido tu proceso y qué cuidados has tenido en cuenta que nos sirvan para todos como ejemplo de cómo deben hacerse estas buenas prácticas. Pues mira, el primer proceso que empezamos las chicas trans es la terapia hormonal. Y prácticamente todas nos automedicamos, ¿cierto? O sea, consumimos drogas que nos pueden hacer efectos secundarios en nuestro cuerpo. ¿Y por qué empiezan a consumir esas drogas? ¿Recomendadas por otras personas, por otras que ya Por iniciaron amigas, el proceso? Que ay, mira que a esta le salió pierna, que a esta cadera, a esta le salió busto, entonces uno como que se pega a esa terapia hormonal, ¿cierto? Sin saber que todos los cuerpos son diferentes, porque a todas no nos obra el mismo medicamento igual. Y a ti te quedó claro que esa no es una buena práctica, que automedicarse o consumir medicamentos porque algunas amigas lo hicieron no es lo ideal. No, ya gracias a Dios cuento con una ayuda de endocrino. Cada 6 meses, terapias, exámenes, me manda de todo, porque tú sabes que esas terapias pueden afectar mucho el hígado, nos puede dar cáncer de mama y muchas otras enfermedades. ¿Y hace cuánto, Natalia, empezaste tu proceso? Pues mira, ¿En años? Yo empecé a los 15 años automedicándome. Y hace 3 años demandé a la EPS y me dieron la terapia hormonal. ¿Fue vía tutela? ¿Cómo Sí. lo lograste? Sí, vía tutela. Porque de otra manera no hubiera sido posible hacerlo. Sí. Bueno, te funcionó. O sea, en este país todos sabemos que la salud es poca, ¿cierto? Entonces, así seas para un trasplante de un órgano o algo, necesitamos entutelar. Pues era un poco de lo que hablábamos ahorita con Walter, de las barreras que el sistema ofrece. Tania, ¿y tu caso? ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Hace cuánto empezaste? ¿Cómo te ha ido? Bueno, yo empecé hace por ahí 17 años. Pero lo mío sí fue pues muy grave porque yo me coloqué una grasa, un silicón líquido inyectado en los senos, como primera instancia pues de haberme hormonizado mucho tiempo. Y ya ahí empecé pues un infierno porque empezaron las reconstrucciones, empecé con muchas fiebres, me hicieron 4 cirugías de retiro, tratando de reconstruirme piel, colocándome los implantes y no había ningún resultado, solo había malformaciones en mi cuerpo, depresión horrible. Entonces hace 2 años ya me retiraron toda la piel, me hicieron una mastectomía total bilateral, que fue con retiro de piel, reconstrucción con colgados del dorso, fue reconstruida toda. Pero yo lo pues, o sea, mi consejo para todas las chicas es que no se vayan a intentar nada en su cuerpo. ¿Tú por qué hiciste eso, Tania? ¿Por qué tomaste la inyección de inyectarte? ¿Dónde? ¿Quién te inyectó? No, yo había visto de pronto a una amiga, en ese tiempo no era el boom de la prótesis, todavía la silicona no estaba tan así de su moda. Entonces había visto una amiga que se había inyectado eso y yo dije, bueno, voy a hacer lo mismo. Entonces me lo empecé a inyectar como día por medio, cada 2 días. ¿Alguien te lo inyectaba o tú te lo inyectabas? No, una enfermera. ¿Una enfermera? ¿Y en dónde te hacía esa enfermera ese procedimiento? En la casa de ella. En la casa de ella. Irresponsablemente, mira el daño que te hizo. Ella sí me decía, no te lo inyectes, Tania, que esto te va a hacer daño, después con el tiempo. Yo no, colóquemelo. Pues yo con las ganas de aparentar pues lo que yo quería hacer pues todos los días, verme más mujer.
¿Y por qué no buscaste ayuda profesional? ¿Qué pasó? ¿No tenías los medios económicos, no tenías información suficiente que te permitiera con claridad identificar qué era lo que debías hacer? De pronto la información era eso. Doctor Valdivieso, Tania, ¿a qué riesgo se sometió con esa práctica que le hizo una enfermera inyectándole este tipo de productos? Sí, sin lugar a dudas, la deformidad del área mamaria es la consecuencia de la inyección de estas sustancias. Y a consecuencia de eso vamos a terminar en lo que le pasó a Tania, que es la mastectomía. Porque yo he tratado muchísimas pacientes, tanto transgéneros como pacientes inclusive femeninas normales, que se han inyectado biopolímeros en los senos. Y tenemos que terminar en mastectomía. O sea, la mastectomía es la única solución que nos queda cuando hay una infiltración de esas sustancias en el seno. La mastectomía, si es precedida, o sea, si ocurre infección, además de la aplicación de la sustancia como tal, se nos infectan esas sustancias, pues vamos a tener cicatrices desfigurantes en las pacientes y el mismo proceso de reconstrucción va a ser muy difícil. Mientras que si tú eres una chica transgenerista y vas a que un cirujano plástico te coloque las prótesis mamarias, la cirugía va a ser exactamente muy parecida a la que le hacemos a las señoras y no va a haber ninguna diferencia. Las mujeres digamos, más convencionales, una mujer, físicamente mujer, le vamos a colocar las prótesis. Es lo mismo que si colocamos unas prótesis en una persona que tiene cuerpo masculino, es lo mismo. ¿La vida de Tania estuvo en riesgo por esa práctica? Claro que sí, porque es que hubiera podido haber una infección muy importante del área que nos pudiera comprometer generando una infección tan grave como una mediastinitis, que es una infección más profunda, y eso puede haberla llevado a ella a una unidad de cuidado intensivo y de pronto hasta la muerte sí puede pasar. Natalia, ¿quién te ha acompañado en tu proceso? ¿Quién te asesora? ¿Cómo lo estás adelantando? Pues yo las cirugías que me he realizado, que son 2, cadera y busto, han sido con médicos cirujanos plásticos. O sea, yo en las caderas tengo prótesis y en el busto también. Pero también tenemos que ver, o sea, el lado laboral de nosotras. O sea, sabemos que las cirugías, como hablaba ahorita el doctor, una cirugía de caderas es muy costosa, igual que el del busto. Y todas sabemos que todas las trans solamente tenemos socialmente 2 caminos laborales, o prostitución o peluquería. Y muchas de nosotras también no contamos con la ayuda de nuestra familia. Entonces nos toca vivir desde muy pequeñas en casas aparte, entonces nos toca pagar un arriendo. Entonces, como por cumplir un prototipo social, llegamos a hacer como esas cirugías rápidas. ¿Tú crees que esa condición económica, esa dificultad para poder acceder a los procedimientos que, como nos explica el doctor Valdivieso, prótesis de seno vale 4 millones, 6 millones de pesos, lleva a que muchas personas de esta población asuman un riesgo innecesario? Sí, que lamentablemente casi el 70% de las trans se prostituyen, entonces quieren aparentar una figura femenina y sabemos que la belleza, el prototipo de belleza latina es muy voluptuosa, entonces es lo que nos lleva estos líquidos, que nos lleva a hacer mucho volumen y se ve muy natural. Pues las niñas piensan que se ve muy natural, pero sabemos que es también peligroso. Doctor Valdivieso, yendo específicamente a la cirugía, ¿qué riesgos puede ocurrir en una cirugía, cualquiera de estas, una cirugía plástica estética? Bien, en general se dice que cuando nosotros tenemos un paciente con unos exámenes correctos, en una clínica seria, con un cirujano plástico idóneo, que no va a incurrir en conductas peligrosas, cuando todo esto está, o sea, la seguridad mínima está, el riesgo de ocurrir algún problema en cirugías plásticas estéticas es de 1 en 10.000. O sea, en general existe riesgo, pero es bastante bajo si uno sigue todos los protocolos. Es decir, si el paciente fue, el cirujano plástico le pidió los exámenes correctos y estuvieron bien, si la clínica es seria y si el cirujano plástico es de verdad, el riesgo es bajo. Existe, pero es bajo. Muy corto, doctor Valdivieso, porque se nos acaba el tiempo. Al final les voy a pedir unos comentarios muy cortos a los 3, pero ¿qué tan importante es la clínica? Es decir, el profesional sí, pero el sitio donde se practica. Es vital porque la clínica implica la seriedad misma de una institución y la calidad de los anestesiólogos que allí trabajan. Tiene que ser una clínica que esté habilitada por la Secretaría de Salud de Antioquia. Tiene que ser una clínica que mantenga esa vigilancia por parte de la Secretaría. Eso es vital.
Muy bien. Doctor Valdivieso, muchas gracias. Muchas gracias. Natalia, gracias por acompañarnos, por contarnos tu historia y por mostrar tu caso que es positivo, es decir, cómo deben hacerse las cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tania, a ti también muchas gracias por acompañarnos, muy amable. Muchas gracias. Pues bueno, esperamos haber dejado hoy el mensaje, lo importante es, y volvemos a la esencia de este programa siempre que lo hacemos, muy importante, tenemos el derecho a mejorar nuestra condición física, a hacer cambios si es lo que deseamos, lo importante es evitar riesgos y para eso están las medidas que hoy les hemos planteado. Mañana a las 11 de la mañana regresaremos a Medellín Ciudad Saludable. Que tengan un buen día, ya viene el avance de las noticias.